lo que está pasando en el Congreso de la Ciudad de México. A ver, tenemos comunicación en este momento con el maestro Bernardo Valle Monroy. Él es consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Muchas gracias por permitirnos esta conversación con la audiencia de Grupo Fórmula. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Agradezco mucho la oportunidad de platicar con ustedes, con tu auditorio, sobre el proyecto de acuerdo que aprobamos el día de ayer en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, por el que aprobamos la asignación de las diputaciones de representación proporcional para el Congreso de la Ciudad de México. Se queda Morena a un voto de la mayoría calificada en el Congreso de la Ciudad de México, y esto pues ha sido visto como una maniobra en donde los consejeros aplicaron una especie de sabadazo para darle más plurinominales a la 4T en la Ciudad de México, ¿o cómo explicarlo? Así no, muchas gracias, Pepe, por sacar el tema. Quería yo decírtelo a ti y a tu auditorio, algunos puntos que me parecen muy relevantes en cuanto a ese mensaje que se ha estado dando. Primero, el proyecto original, lo que pretendía era realizar la distribución de las diputaciones plurinominales, considerando a los diputados electos en fracciones parlamentarias por las que no compitieron ni querían formar parte. Lo que esto sí iba a resultar en una simulación o distorsión enorme en el Congreso de la Ciudad de México. Primero eso. ¿Por qué te lo digo? Porque las personas que mandaron comunicación diciendo que ellos no estaban de acuerdo ni nunca habían aceptado el que fueran inscritos en las fracciones parlamentarias o en la fracción parlamentaria de Morena, ellos contendieron bajo el siglado del Partido del Trabajo o del Partido Verde Ecologista. Lo voy a tratar de explicar o preguntar como debo, con precisión. Sí. Entiendo que de los diputados al Congreso de la Ciudad de México electos por Morena, como morenistas, a la mera hora y una vez que ya fueron calificados como triunfadores, entonces se cambiaron de partido. Y con esto le dan la oportunidad a Morena de tener más plurinominales de los que le corresponderían, les dan una sobrerepresentación, y esto se considera dentro del Instituto Electoral, al menos en una parte de ustedes, consejeros, como una irregularidad. ¿Es correcto? Mira, estimado Pepe, lo que te quiero yo decir es que estas personas nunca contendieron bajo el emblema de Morena. Ellos fueron registrados por el Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México, y lo que manifiestan, y lo verificamos, es que nunca hicieron una manifestación de voluntad para irse con Morena. Entonces, lo que plantearon es que se querían quedar con el Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México. Me parece algo pues fuera de lo previsto, sí, y fue muy difícil que ya circulado el proyecto, ya avanzado el día que donde íbamos a sesionar, saliera ese tema que sin duda nos causó pues un dolor de cabeza, quiero decirte, pero que no podíamos dejar de atender esa comunicación. Quiero decirte que algo que me parece muy relevante, que de acuerdo con la distribución que aprobó el Consejo General el día de ayer, Morena va a tener el mismo número de diputados que iba a tener antes, que son 24. Entonces, eso es muy relevante. Y otra cosa que me parece fundamental el que se sepa, que todos los acuerdos que tienen que ver con distribución de representación proporcional, tú lo comentabas hace un momento del tema nacional, generan polémica porque afectan muchos intereses y que finalmente en el Congreso implicará tener más fuerza, tener más recursos, y por supuesto que el que se mueva de la propuesta original pues afecta a unos o beneficia a otros, pero aquí viene la pregunta, Bernardo Valle, ¿por qué se modificó el proyecto original? ¿Por qué? Porque se recibió comunicaciones de diputados ya electos que obtuvieron su constancia donde dijeron:
Yo contendí por el PT y Verde Ecologista, y eso lo tenemos documentado, que ellos contendieron por esos partidos. Y teníamos nosotros previstos en el acuerdo que íbamos a aprobar que se iban a incorporar en la fracción parlamentaria de Morena. Y ellos dijeron, yo rechazo estar en la fracción parlamentaria de Morena, yo quiero formar parte de la fracción parlamentaria del partido con el que contendí y fue votado. Incluso nosotros, por la preocupación que tienes, que sea una simulación. Bueno, primero, aprobamos eso para evitar una simulación, y para evitar una simulación adicional, en el acuerdo aprobamos ordenar comunicar a la mesa directiva del Congreso que estas personas no se puedan cambiar ya de partido. Si dicen, yo soy del PT, se tengan que quedar en el PT o en el Verde Ecologista de México, y tienen consecuencias importantes. Ellos ya no se podrían ir a Morena, e incluso si quieren reelegirse en 3 años, van a tener que contender bajo las siglas del PT y Verde Ecologista de México. Quiero decirte que en redes sociales, en medios, pues las fuerzas políticas que resultaron afectadas lo han venido señalando, tienen todo el derecho, yo los entiendo, pero pues nosotros en particular, que hice la propuesta, votamos de verdad en conciencia que tenemos, pues estamos tranquilos, que podemos decirle a tu auditorio que se votó conforme a la legalidad. Y algo muy importante, que la gente debe estar tranquila, como decían hace un momento aquí en tu importante noticiero, que en el caso federal va a revisar la distribución el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Afortunadamente en la Ciudad de México hay 3 tribunales que van a revisar eso: el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, la Sala Regional Ciudad de México y finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces deben tener confianza tu auditorio, que pues será revisado, que será muy vigilado, y que los tribunales pues nos emitirán una sentencia pues que nos dicte luz hacia adelante, porque esto es un caso inédito, porque por primera vez estamos aplicando reglas distintas que tienen que ver con una candidatura común que se está aplicando en la Ciudad de México, adicional a las coaliciones que se hacen a nivel federal. Ahora, pero lo que no cabe en el análisis es que debido a la alta votación que obtuvieron a los morenistas, solo les correspondían 2 diputaciones pluris, pero para no dejar fuera del presupuesto, esto lo comenta el periódico Reforma hoy en su Templo Mayor, que para no dejar fuera a 2 importantes personajes como Valentina Batres, la hermana de Martí, y a Pedro Aces Jr., la 4T se sacó literalmente de la manga un truco para abrirles hueco y dar una sobrerepresentación. Lo estoy leyendo de Templo Mayor en Reforma. Mira, estimado Pepe, lo que yo te puedo decir es que nosotros tenemos que resolver conforme expedientes, conforme a documentos. Yo desconozco pues la fuerza política o la importancia que tengan para Morena, las personas que quedaban fuera o entran. Y ese no es mi papel. Mi papel es revisar documentos, el que se ajuste a la norma, el que se ajuste a los principios constitucionales, y desconozco también el motivo por el que estas personas de último momento presentaron los escritos. Pero lo que sí yo observé de la documentación que tenía, de los expedientes que habían, es que efectivamente en ningún momento estas personas habían expresado su voluntad para irse a Morena. Segundo, que ellos habían contendido efectivamente por el PT Verde Ecologista, y lo anterior pues era contrario a principios constitucionales básicos como el derecho de asociación, que habla de afiliación libre e individual, ¿no? Y que no diga entonces Morena al rato que no le están dando un golpe a la democracia, pero esa es otra historia. Maestro Bernardo Valle Monroy, muchas gracias por este comentario para tratar de salir de dudas respecto a lo que está sucediendo en la Ciudad de México, donde se quedan Morena y sus aliados PT y Verde a un diputado local en la Ciudad de México de obtener la mayoría calificada. Pero en fin, muchas gracias por la información y los comentarios. Aprecio mucho tu llamada y hay que esperar lo que digan los tribunales, Pepe. Esperaremos con ansias, por supuesto. Esperaremos, ya me dijiste, los 3 tribunales pendientes. Muchas gracias, maestro Batis. Maestro Valle Monroy, perdón. Hasta pronto. Es lo que está sucediendo en la Ciudad de México.